Shalom, estamos de regreso. Ahora para la tercera aliyá, Parashat Ki Tisa, leemos en el capítulo 33, versículo 12 al versículo 16. Dijo Moshe a Adonai: mira, tú me dices que haga subir a este pueblo, pero tú no me has hecho saber a quién enviarás conmigo. Pero tú has dicho: te haré saber con nombre, y también has encontrado gracia a mis ojos. Entonces ahora, si por favor he encontrado gracia a tus ojos, hazme conocer por favor tu camino, y te conoceré para encontrar gracia a tus ojos. Y mira que es tu pueblo esta nación. Y le contestó: mi rostro irá y te conduciré. Y le dijo Moshe: si tu rostro no va, no nos subas de aquí. ¿Con qué se sabrá entonces que he encontrado gracia a tus ojos yo y tu pueblo? ¿Acaso no lo es yendo tú con nosotros? Entonces nos diferenciaremos, yo y tu pueblo, de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Este texto que comprende la tercera aliyá, la Parashat Ki Tisa, es uno de los textos que comienza con un relato de los más importantes e impresionantes dentro de los textos de la Torá, a los cuales el gran Rambam, Moshe ben Maimónides, dedicó una gran cantidad de sus libros y una ardua labor de estudio, de meditación y de filosofía, de espíritu del cielo que vino sobre este hombre para darnos a conocer el contenido de estos textos. Francamente, para poder nosotros aprender y entender lo que significa este texto, que el mismo Maimónides considera como base fundamental del judaísmo, tal como lo expresa así al momento que escribe el Mishneh Torah Eliyah Hazaká. Entonces lo que nosotros pudiéramos decir aquí es superficial. Pero ¿qué decimos? ¿Qué encontramos? ¿Qué entendemos? Pues así de primera mano, el deseo de Moshe por guiar a este pueblo siempre y cuando esté bajo la guianza y soberanía de Hashem. Comprende que es una labor titánica y necesita toda la ayuda que del cielo venga. De no recibir ayuda del cielo, él desistiría de llevar a cabo la obra. Cuando Hashem le contesta a esa petición, le hace saber esta información de las más impresionantes que se comprenden en la Torá, para lo cual siempre les he de invitar a que estudien un documento escrito por Maimónides, que en primer lugar es la introducción al Mishneh Torah. También que puedan estudiar el Moreh Nevuchim de Maimónides, para que podamos acercarnos un poco a los detalles escritos en esta tercera aliyá de la Parashat Ki Tisa, de la solicitud de sabiduría de parte de Moshe Rabenu para poder guiar al pueblo de Israel. Por lo tanto, es un sólido fundamento para todos los líderes del pueblo de Israel y podamos guiar a este santo pueblo en el camino y dirección correctas de acuerdo a lo establecido por Hakadosh Baruj Hu en este gran plan divino. Bueno, esto es lo que puedo decir sobre esta tercera aliyá y nos vemos para la cuarta. Shalom.